El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. El IES se encuentra otra vez en crisis y los afiliados temen su quiebra. La entidad está afrontando una de sus peores situaciones financieras. El fondo de pensiones es de $7.000 millones y con eso se alcanzaría a pagar a los jubilados hasta el 2020. La corrupción y el manejo político han mermado a la institución. La pérdida del aporte estatal del 40% durante 3 años afectó gravemente las arcas del Seguro Social. A continuación, Hernán Higuera nos entrega el balance del IES en crisis. La incertidumbre, la indiferencia, el abuso de sus recursos, desacertadas decisiones de los políticos tienen al IES al borde de la quiebra. Implica que las actuales generaciones y quienes en 2 o 3 años se jubilen podrían no recibir el dinero que les corresponde por lo que aportaron en su vida laboral. Implica también que la atención médica puede ser cada vez más caótica por falta de medicinas, médicos y cupos de atención. Implica la desaparición del Seguro Social. Si no hacemos nada respecto de la seguridad social, no vamos a poder garantizar su sostenibilidad. En otras palabras, no vamos a poder garantizar que las futuras generaciones tengan seguridad social. La situación es compleja, la situación es difícil. El IES es autónomo pero solo en el papel. En la realidad siempre ha sido manejado políticamente. Un momento complicado enfrentó ya cuando toda la economía se dolarizó, pero la situación más grave la tiene hoy. Y en 3 años, en el 2021, 2022, no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Es una bomba de tiempo. Terrible. Es una hecatombe social. Porque miles de personas quedarían en la indefensión. Estudios actuariales contratados por el propio IES y otros consultados por Visión 360 dan cuenta de una realidad que se agravó por cambios en la normativa legal y decisiones no técnicas, cuyas consecuencias fueron previamente advertidas a los administradores del IES. Rodrigo Ibarra, de la empresa Actuaria, explica lo que ha pasado. Cuando en el 2015 se iba a aprobar la Ley de Justicia Laboral, advirtieron al régimen de las complicaciones que eso podría tener, pero no les creyeron. Entonces el IES, que llegó en el año 2015 a acumular alrededor de $9.500 millones de las reservas que venía administrando adecuadamente, empezó a descapitalizar su fondo de pensiones. ¿Por qué? Básicamente porque se tomaron 2 medidas que a nuestro punto de vista no respetaron una técnica. La primera, la eliminación del 40% a cargo del Estado. Luego, la otra decisión vino dada por la rebaja de la tasa de aportación a pensiones para pasar a salud, a partir de esta resolución 501. La sesión continuó y con 103 Se refiere votos a las decisiones adoptadas hace 4 años en el gobierno de Rafael Correa, quien en abril del 2015, junto a su mayoría legislativa, aprobaron que el Estado ya no pague el 40% de las aportaciones a los jubilados. El exmandatario decía que era un subsidio innecesario y excesivo. Ese subsidio al IES es de los más ineficientes y más innecesarios, porque la solución para cualquier problema del IES es darme más plata y nunca optimizan, nunca son más eficientes. Pero además en este momento tienen superávit de caja y tenemos que darle cerca de $1.100 millones anuales. ¿Qué justificación tiene esto? Y nos sacan sus estudios actuariales chimbos, ciertos mandos medios, cierta gente malintencionada, que con esto solo tiene sostenibilidad 12 años el sistema de pensiones. Si eso fuera cierto, es un tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios. y su reelección, tal como se anunció el pasado Hay nombres y rostros que el país no debe olvidar. Fueron 91 votos los que decidieron aquello.
Para los técnicos fue el inicio del gasto de la reserva del fondo de pensiones porque se dejó de recibir 1.100 millones de dólares del Estado cada año. Y ocurrió desde el 2015 hasta el 2018. De 9.500 millones paulatinamente, el fondo de pensiones se ha venido reduciendo. El IES debió asumir, según datos oficiales, el déficit para cumplir con el pago de las pensiones, tomando recursos de las reservas que hoy se ubican en 6.800 millones de dólares. De esos recursos, para el 2019, se requieren 4.650 y lo que queda no garantiza sostenibilidad para los siguientes años. ¿Qué hizo el IES? Acudió al BIES para que haga una reinversión de sus ahorros y pueda pagar las prestaciones. Entonces, con las reservas del fondo de pensiones, contra el pago de prestaciones, con una base decreciente de aportaciones, el IES está en una encrucijada. Y sobre todo, para los que están en transición de jubilarse y para las nuevas generaciones. Cada año, los 3.800.000 afiliados aportan 2.600 millones de dólares que tampoco alcanzan a recapitalizar el fondo de pensiones. El correísmo defendió siempre lo actuado diciendo que se universalizó la seguridad social con equidad, que se aumentó el número de afiliados dando acceso a 1,5 millones de amas de casa al sistema de jubilación. Pero, paralelamente, dejó de inyectar recursos. Pero eso no fue todo. En el mismo año, el Consejo Directivo de entonces, presidido por Richard Espinosa, secundado por el representante de los asegurados Luis Clavijo y el director general del IES Camilo Torres Rites, como consta en este documento, firmaron la polémica Resolución 501, con la que avalaron el cambio de las tasas de aportación de los afiliados, destinando el 9.74% del fondo de pensiones al fondo de salud, que recibía el 5.71%. Se quiso cubrir el déficit de salud porque el seguro de salud individual y familiar estaba realmente en una situación catastrófica. ¿Por qué? Porque se amplió la cobertura de esta prestación a los hijos de los afiliados. En el 2008 hubo 2.8 millones de atenciones médicas. En el 2019 hay 10 millones de atenciones médicas. Es decir, más de la mitad de la población ecuatoriana. Con la resolución 501, el hombre fuerte del IES durante el correísmo y principios del morenismo le quitó al fondo de pensiones 1.700 millones de dólares anuales para pasarlos al fondo de salud. De ahí financió los 550 millones de dólares para la polémica construcción de 4 hospitales. Uno en el sur de Quito, el de Los Ceibos en Guayaquil, el de Machala y Manta, que costaron 580 millones de dólares. Polémica porque a pretexto de atender a más personas y dar beneficios se levantaban las unidades médicas contratadas bajo régimen especial, sin licitación, mientras se reducían las reservas del fondo de pensiones. Polémica porque aún se investiga si hubo o no sobreprecio en estas obras entregadas a consorcios aliados y a cuestionadas empresas chinas que siempre trabajaron con el anterior gobierno. Un ejemplo es Hinohidro, constructora de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, aliadas con empresas españolas, cuestionadas también por la escasa experiencia en construcción hospitalaria. Si bien logra tener más ingresos en el fondo de salud, usted genera una especie de percepción de riqueza y genera una falsa percepción de riqueza. Y esa falsa percepción de riqueza hace que los gastos en materia de salud sean incrementales. En este gráfico podemos observar que en materia de salud, si bien crecen los ingresos, también crecen los gastos, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de inversión que represente calidad primero, en cuanto a la capacidad y a la calidad de inversión, pero también en cuanto a la calidad y a la calidez del servicio como tal, que hoy está siendo criticado. Y se empezó entonces a ver una nueva infraestructura, mayor atención de enfermos, se contrataron casi 3.000 médicos, se inauguraban áreas de especialidades como pediatría que antes el IES no tenía, todo con el fondo de pensiones destinado a salud.
con mucho cariño para todos ustedes. Lo hacemos desinteresadamente. Y el IES ha servido para los más impunes actos de corrupción. Aquí, por ejemplo, Ramiro González formó su partido político, firmó cuestionados contratos con empresas de limpieza y de seguridad. Decenas de informes reposan en Contraloría sobre corruptos procesos de compra de medicamentos, insumos y equipos médicos que le habrían perjudicado al IES en 1.700 millones de dólares. Asimismo, ilegales y onerosos contratos de prestación de servicios con clínicas privadas, algunos conseguidos con tráfico de influencias, dejando perjuicios calculados en más de 63 millones de dólares. Sofía, un personaje que por temor a las mafias que aún persisten dentro del IES, oculta su rostro para contar cómo se desfalca la seguridad social. Como en los últimos años aparecieron prestadores de servicios complicados de auditar, porque todo está dentro de un sistema complejo que lo único que logra es erogación de recursos. En el IES tiene la particularidad de, al no tener una red de servicios primarios bien estructurada, pues empezaron a acreditar prestadores de primer nivel, tanto médicos como odontológicos, de manera antitécnica e indiscriminada. Y pues esto llegó a ser un boom en la época del 2013, 14, 15, año 2015, en el cual todo el mundo soñaba con ser prestador, porque obviamente el volumen de pacientes que empezaba a ver era considerable y representaba pues una ganancia bastante significativa para los dueños de los prestadores. Lo peor de todo esto es que hasta la fecha se sigue derrochando el dinero de los afiliados. La mayor corrupción se da en el momento de los pagos. Existe intermediarios, y yo creo que hasta la fecha actual los hay, que presionan a los prestadores o les ofrecen pagos rápidos. De esta manera se puede verificar que hay prestadores que están al día y hay prestadores que tienen meses e incluso años de retraso en el reconocimiento de sus atenciones. Entonces se evidencia muchas veces que estos intermediarios, que son gente que no trabaja en el IES, pero sin embargo tienen contacto o información privilegiada del IES, acuden a los prestadores a decirles que si quieren el pago rápido, que paguen un porcentaje determinado para que su pago sea agilitado. Y de esta forma se ha formado pues, una telaraña de corrupción. Destinar recursos del Fondo de Pensiones para el Fondo de Salud tampoco fue una buena decisión. Basta visitar los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso los nuevos, para darse cuenta que el sistema también está colapsado. Allí se evidencia incluso un derroche de recursos. ¿Es el IES eficiente para sus afiliados y jubilados con todos los cambios implementados? La realidad es la que responde. O sea, si yo tuviera la capacidad para contratarme un seguro particular, yo sí lo haría. Pero lastimosamente por todo mi problema de salud no estoy en condiciones. Pero sí me gustaría y exigiría al seguro que por favor, en vez de dejar de estar en tantas peleas, en tantas cosas, se dediquen a contratar lo que deben contratar, que es medicación que necesitamos los pacientes. No necesitamos pantallas bonitas, no necesitamos más papeles. Yo tengo cirrosis al hígado y tengo diabetes. El medicamento aquí no hay. Me mandan a comprar cada vez que yo vengo aquí a las consultas, no hay los dos medicamentos para la cirrosis del hígado. Quisiera que por favor esto llegue donde el señor presidente o donde sea, porque todos necesitamos es medicamento. Por algo nos hemos jubilado, por algo hemos trabajado. Es lo único que le pido al señor presidente o a quien sea. Hay quienes ya no viven para contar sus dramas porque sencillamente el turno de vida que les dieron expiró. Se fueron sin atención ni medicina. Injusto sería no mencionar que aquí sí se hacen cirugías complejas. Hay pacientes a los que se les ha salvado la vida. Existe personal capacitado que guarda para sí todo lo que en el IES sucede. Por ejemplo, las falencias en las construcciones y en las readecuaciones.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su conjunto es un paciente grave. En los últimos 5 años lo que ha crecido es su nómina. De 19.520 empleados pasó a tener 38.154, es decir, el doble, con énfasis en el área administrativa. Mucho de ese personal es innecesario. Lo evidenciamos el día de nuestra visita al Hospital Carlos Andrade Marín. 8 funcionarios y 2 guardias se destinaron para vigilar nuestro trabajo. Así se desperdician los recursos del Seguro Social. Hoy la solución a la difícil situación se aboca a lo que el gobierno llama Acuerdo Nacional, donde se requiere primero conocer transparentemente las cifras precisas de las finanzas del Seguro Social, algo que aún el gobierno no tiene completo. Esta crisis requiere de decisiones radicales porque las proyecciones actuariales no son favorables a corto plazo. En Ecuador, la esperanza de vida aumentó de 75 a 83 años. Significa que el IES necesitará más dinero para cubrir las pensiones y más afiliados que aporten. Eso para los actuarios no es una buena noticia porque la tendencia en el IES es una reducción de afiliados, al no existir crecimiento en el empleo. En el 2015, 8 afiliados financiaban a un jubilado. Al 2019, 7 afiliados financian un pensionista. La proyección no es tranquilizadora. Y se prevé que en el año 2050 pueda ser del orden de 3 o 4 a 1, porque hay cada vez más jubilados y como nacen menos niños, entonces en proporción va ingresando menos como trabajadores afiliados. Y además, en una economía como la nuestra, que no crece como debería, no hay generación de empleos, entonces hay muy pocas personas que se acogen como nuevos afiliados al sistema. Entonces, son necesarias decisiones inmediatas. La primera ya se tomó. Desde enero se restituyó el 40% que el Estado debe pagar al IES, pero los recursos llegan con cuentagotas. El gobierno nos ha transferido los primeros 3 meses más o menos un promedio de 120, 125 millones de dólares mensual. Eso nos da un alivio, pero no es suficiente para, insisto, darle una visión de futuro a nuestra institución. Y hay decisiones que inexplicablemente tardan. Paul Granda pudo haber convocado al Consejo Directivo para derrogar la polémica Resolución 501 y restituir los recursos del Fondo de Pensiones, pero no lo hace. Se requiere cambiar el modelo de gestión y quedarse con el personal capacitado y eficiente, eliminar las mafias de corrupción y realizar mejores inversiones que logren capitalizar. Y 2 temas que políticamente tienen un alto costo, pero que entrarán al debate: el aumento de los años de jubilación y el incremento de las aportaciones de cada afiliado. Se requiere ir incrementando gradualmente la edad. Posiblemente una salida podría decirse que en el año 2022 la nueva edad de jubilación sería 61 años. En el año 2024 la nueva edad sería 62, pero siempre y cuando haya un estudio técnico que efectivamente garantice la sostenibilidad. Pero pueden haber otras medidas. Una medida, por ejemplo, podría ser el incremento del tiempo de afiliación. En lugar de ser 30 años, 35 años. Puede ser, por ejemplo, que en lugar de tomar los 5 mejores años, se tome en cuenta los 10 mejores años. ¿Está el país dispuesto a discutir y decidir? Está en nuestras manos y no debe excluirse absolutamente nadie de este proceso que yo creo que es de enorme trascendencia, insisto, no pensando en la seguridad social de hoy, sino pensando en la seguridad social de los próximos 40, 50 años. Son decisiones que pesan, porque el IES no ha dejado de ser un saco roto de recursos de donde muy pocos han lucrado durante su existencia. Al volver, la historia de una mujer que fue encarcelada sin razón y que todavía busca justicia. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, 6ª temporada. Esta es la historia de una mujer a la que un día, hace 27 años, le arrebataron la vida. Empieza desde el momento en que a mí me acusan de un delito que no cometí.
Hace 3 años, Visión 360 presentó la historia de Carmen Elena Pardo, una mujer injustamente encarcelada cuando estaba embarazada. Fue violada y sufrió una serie de ataques contra sus derechos humanos. Después de denunciar la barbarie que atravesó, Carmen Elena siguió un juicio al Estado ecuatoriano y lo ganó en todas sus instancias. Tomás Chufardi nos relata que 27 años después de haber sido víctima de una pesadilla, sigue luchando ante una injusticia eterna. A Carmen Elena Pardo le tocó vivir una vida muy diferente a la que tenía proyectada. Tiene medio siglo de existencia sobre sus hombros y más de la mitad de ese tiempo, 27 años para ser exactos, ha tenido que soportar un cúmulo de injusticias que son difíciles de resumir, pero mucho más difíciles aún de llevar en carne propia. En 2016, Visión 360 sacó a la luz su historia con un duro reportaje. En él se contaba que ella trabajaba para una aerolínea estadounidense en el área de control de narcóticos durante el embarque de equipaje. Era común encontrar droga, era común, sí, prácticamente empezó a haber como una cuestión bastante inusual en el tema del tránsito de la droga en maletas, en los mismos pasajeros, cosas raras que encontrábamos, por ejemplo, maletas con doble fondo, o sea, cosas que ahora se ven todo el rato en la televisión que suceden, pero en esa época no era así, eso era nuevo. Una madrugada, haciendo un control de rutina, Carmen Elena, en conjunto con personal del Interpol, detectó un cargamento con droga. Se impidió el abordaje de la maleta, se desbarató la carga y se entregaron los paquetes con cocaína a la policía. Luego, como parte del procedimiento rutinario, ella y sus 2 compañeros fueron llamados a declarar, pero esta vez fueron detenidos. Entonces ahí entró un capitán y nos dijo, señores, están detenidos. Detenidos, claro, imagínate, detenidos, o sea, yo no sabía si estaba escuchando realmente que me estaban diciendo que estaba detenida, porque entonces yo me acuerdo que le dije, detenidos, ¿y detenidos por qué? Entonces se rió y se salió. Ella fue detenida por narcotráfico. Estaba embarazada de 4 meses y al ingresar al centro de detención provisional fue violada por un guardia en la cárcel. Tras el abuso, empezó a sangrar, pero no recibió atención médica sino hasta después de 3 días. Luego fue trasladada a una clínica donde nuevamente intentaron violarla. Allí dio a luz esposada, pudo tener a su hijo en brazos apenas 1 mes y cayó en una profunda depresión que le llevó a intentar quitarse la vida. 11 meses después de haber sido injustamente detenida, fue puesta en libertad y sobreseída, es decir, liberada de toda responsabilidad. Pero los siguientes años fueron otro calvario. Un calvario que lo mantuvo en silencio por más de 2 décadas. Fue muy fuerte porque estaba exponiendo mi vida a la sociedad, ¿no es cierto? Estaba denunciando un caso que había sido silenciado durante muchísimo tiempo a través del sobreseimiento que nos llegaba. Me silenciaron durante mucho tiempo por miedo a que eso no sucediera alguna vez. Y claro, o sea, fue así una situación bastante fuerte. Después del reportaje, recibió un apoyo masivo de su familia y de cientos de desconocidos que se condolieron del caso, pero además de otras personas que habían vivido experiencias similares. No es algo que solo le pasó a Carmen Elena Pardo, lamentablemente. Durante el proceso que te digo de responder los varios mensajes que llegaron a mis redes sociales, encontré muchísimos de mucha gente que hacía eco de mi causa porque le había sucedido algo similar, e inclusive cosas mucho peores, te digo. Su historia conmovió a la sociedad, pero hubo a algunos que no les gustó su sinceramiento. ¿Perdiste tu trabajo por el reportaje? Perdí mi trabajo por el reportaje. En realidad fue muy tenaz porque yo creo, me dijo así la jefa de Recursos Humanos, yo creo que tú tienes que irte.
Me dijo así, y yo me quedé así, le dije, ¿irme a dónde? Y me dijo, irte de la empresa. Y le dije, ¿pero y por qué me voy a ir de la empresa? Y me dijo, porque yo creo que tú tienes que dedicarte a resolver tus problemas lejos de aquí, porque lo que tú has hecho, me dijo así, es inmoral. Y esa inmoralidad, me dijo, les está afectando a tus compañeros. Salir en la televisión y contar, me dijo así, todo lo que te ha pasado en la cárcel, a mí me parece inmoral, porque una persona decente no anda contando ese estilo de cosas. Pero salir en televisión a veces ayuda. Carmen Elena recibió una llamada que la sorprendió. Al otro lado del teléfono hablaba una funcionaria del Consejo de la Judicatura. Nosotros queremos reunirnos con usted, me dijo. El director del Consejo de la Judicatura quiere reunirse con usted. Está muy impactado con su caso y queremos saber, o sea, qué es lo que ha pasado, porque nosotros no hemos sabido de este tema y no hemos tenido conocimiento y nos estamos enterando por este reportaje. Fue una reunión muy, te puedo decir, muy humana, porque hay que reconocer las cosas, ¿no? O sea, uno no puede siempre decir que las cosas están mal y más que nada yo, después de todo lo que había vivido y de la manera en la que había sido tratada, fui recibida, fui escuchada. En esa reunión, ella explicó que la justicia ecuatoriana se demoró 20 años en darle el sobreseimiento definitivo y que a pesar de ser declarada inocente, seguía apareciendo como narcotraficante en la función judicial, dañando su nombre y privándole de derechos civiles. Que durante 21 años yo no pude acceder a cuentas de bancos, no pude acceder a préstamos bancarios, no pude acceder a compras y ventas de absolutamente nada, no pude acceder a poder trabajar tranquilamente. Restricción para préstamos, crecimiento empresarial, estudiar algo, no poder salir del país, soñar con comprarse una casa nueva. Te marcan, te dicen, te ponen digamos, una cruz sobre tu espalda que le da a entender a la sociedad que no eres una buena persona. Ella había iniciado una demanda contra el Estado que no avanzaba en lo más mínimo, y en el propio Consejo de la Judicatura le aconsejaron que inicie un nuevo proceso por medio del recientemente creado Código Orgánico de Procesos, COJEP. Nos tocó, como te digo, iniciar un nuevo proceso con este nuevo código por una nueva figura que estipulaba este código, que era error judicial y retardo injustificado en la aplicación de justicia, tomado en cuenta que eran 21 años lo que el Estado se había demorado en darme a mí el sobreseimiento definitivo y que había sido encarcelada de una manera errónea. Entonces, obviamente, la figura, digamos, era la que me amparaba para poder demandar mis derechos ante el Estado. El juicio puso en el estrado a dos instituciones del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General. Pero los acusados tomaron una actitud hostil y en vez de responder por su inacción, empezaron a cuestionar a la víctima. Las abogadas, que eran todas mujeres, y eso me llamó la atención de la Procuraduría General del Estado, porque del Consejo de la Judicatura eran abogados varones, fueron las primeras en ¿qué te puedo decir?, en tomar una actitud burlesca, en desconocer inclusive el nacimiento de mi hijo, por no haber presentado como prueba la partida de nacimiento de la fecha en la que él nació. Y decirme en mi cara, preguntarme que cómo fue la violación. Y en mi cara decirme que yo estoy diciendo que he dado a luz, pero que ellas no ven ninguna partida de nacimiento de ningún niño nacido dentro de la cárcel. El juicio fue durísimo. Carmen se quebrantó durante varias ocasiones. El Estado te hace mierda la vida, perdóname la expresión. Y resulta ser que encima todavía viene el Estado a defender al Estado, ¿no es cierto?, a humillar al ciudadano, ¿sí?, de la manera que fui humillada durante todo ese proceso. Y ahí está, o sea, y sigues en una lucha eterna que jamás se acaba. Hasta que llegó el día de dictar sentencia. Carmen cerró los ojos. Tenía fe, pero no optimismo. Escuché que el Estado estaba siendo declarado culpable por error judicial y por retardo injustificado en la aplicación de justicia. No te puedo explicar lo que fue. Me quedé, cerré los ojos y lo único que hice fue llorar.
Carmen Elena Pardo ganó en todas las instancias. La sentencia determinaba el pago de una indemnización y exigía al Estado a pedirle disculpas. Pero resulta que de eso ya ha pasado más de un año y la sentencia no se ejecuta. Empiezan impugna, pide plazos, pide 15 días, pide 10 días, piden 2 días, piden 3 días, piden 5 días, piden... Entonces caemos nuevamente en un retardo injustificado en la aplicación de la justicia sobre una sentencia que está dada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Estado está haciendo ahorita? Jugando eso, jugando a quemar el tiempo. Entonces ahí yo al chico dije, Dios mío. Son las 11 de la mañana de un soleado lunes en Quito. Carmen ha convocado a un plantón para decirle al Estado que la justicia, cuando demora, no es justicia. Camina junto a su abogada. Camina un trayecto que lo ha repetido 1000 veces para tocar 1000 puertas, para entregar 1000 escritos y recibir 1000 excusas. Nadie le espera cuando llega a los bajos de la Procuraduría. 58 personas mostraron su apoyo en las redes sociales, pero al final ninguna asomó. Los curiosos se detienen a escuchar la historia y finalmente aparece una persona para apoyarla. Se llama Marcelo y también tiene un proceso en contra del Estado por haber sido encarcelado, según él, erróneamente. ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué esperamos? ¡Justicia! ¿Qué exigimos? ¡Justicia! ¡Justicia para Carmen Pardo! Yo estoy esperando quemar todas las últimas instancias aquí para poder irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí en el país no hay justicia. Solo para los poderosos les dan apertura, pero para los pobres no, somos invisibles. Ya eran más años de los que yo estaba vivo sin él. Alejandro Ponce es abogado experto en protección internacional de derechos humanos y ha litigado muchas veces contra el Estado. Él sabe que ganarle no es imposible, pero de ahí a obtener justicia es otra cosa. Los jueces eventualmente dictan, como ha sido en esta situación, dictan sentencias favorables a quien ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos o ha sido víctima de cualquier fórmula de abuso del poder estatal. Sin embargo, el problema esencial radica en que la ejecución de la sentencia, es decir, el cumplimiento de la sentencia, se torna extremadamente complejo. ¿Por qué razón? Cuando se trata de pagos, habrá que esperar que exista una verdadera voluntad política para realizar el pago. ¿Pero qué tiene que ver la voluntad de un político cuando la justicia debe ser independiente? Es absolutamente contradictorio porque lo que en realidad sucede es que una vez que existe una orden de pagar, esa orden únicamente se va a materializar en el momento que conste en el presupuesto respectivo, exista la partida y finalmente exista la persona que firme el cheque y se pague. Según el abogado, pocos son los políticos que quieren asumir la responsabilidad de pagar esa y las miles de demandas que ha perdido el Estado. Y es por eso que muchos de estos casos van a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los procesos tampoco son ágiles. Cuando se trata de denuncias ante el sistema interamericano, muchas veces estas pueden tomar décadas. También es un sistema lento que se ha tornado poco eficiente y las personas van a tener que esperar muchas veces mucho tiempo antes de obtener una decisión del más alto tribunal del continente, como sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El panorama no es nada alentador. Pedimos una explicación a la Contraloría General del Estado, pero se excusaron de dar una entrevista porque el proceso todavía está en discusión. Carmen no entiende qué es lo que se puede discutir cuando hay una sentencia a su favor y una orden para ejecutarla. Porque si tú eres un ciudadano común, ¿no es cierto?, y el Estado, más bien dicho, y tú le hicieras lo contrario al Estado, fueras tú el que le agrede al Estado, ya estarías preso, ya estaría la sentencia ejecutoriada, ya estaría todo listo. Pero como es un ciudadano, ¿sí?, el que le gana al Estado, el que le dice, señores, ustedes me van a tener que a mí reconocer todo lo que me hicieron, entonces resulta que el Estado hace todo lo posible para evitar que eso suceda. Carmen Elena Pardo no se cansa. Día tras día intenta mantener la cordura, porque sabe que llegará el día en el que ella pueda recuperar lo más preciado que ha perdido en estos últimos 27 años. Si yo fuera el Estado, ¿qué me dirías? Que me devuelva mi vida. Pero ya, y de verdad.
que yo no puedo seguir así, que yo necesito despertarme más allá de una sentencia con una vida. Por ahora, se siente como un títere que está siendo manejado por fuerzas superiores. Entonces a veces me pregunto y digo, ¿qué fue lo que Carmen Pardo le hizo al Estado ecuatoriano para pasarse 27 años en esto? 27 de los 50 que tengo. ¿Qué soy yo para el Estado ecuatoriano? ¿Una basura? ¿Qué soy? ¿Vas a seguir? Voy a seguir. Justo hoy que venía para acá, me quedé pensando y dije, yo no voy a haber luchado 27 años en vano. Y esto ya no se ha convertido solo en una lucha mía. Yo quiero sembrar un precedente, Tomás. Quiero demostrarle al Estado lo que una ciudadana común es capaz de hacer, que el Estado tenga miedo. Porque si es que se le vienen más Carmen Pardos, va a tener que empezar a reconocer que se equivocó. Y que los derechos de los ciudadanos son los derechos de los ciudadanos y que el Estado no tiene por qué hacer lo contrario más que reconocerlos. Al volver, conoceremos el mundo de las artes marciales mixtas en el Ecuador. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. Es uno de los deportes que mayor crecimiento tiene en el mundo. Son las artes marciales mixtas, una disciplina de contacto que junta distintos tipos de pelea para doblegar al contrincante. Dentro del octágono, el escenario donde se combate, los peleadores aplican desde técnicas de jiu-jitsu hasta boxeo. En Ecuador, su popularidad aumenta con la presencia de un manabita en la liga más conocida del deporte. Chito Vera ha llevado la bandera tricolor a un importante sitial en esta práctica. A continuación, Iván Maestre nos introduce en el mundo de quienes quieren consagrarse en las artes marciales mixtas. Vamos a darle la bienvenida ahora a este peleador, el máximo representante de las artes marciales mixtas de Ecuador. Él es Marlon Vera, le dicen Chito. Para mí ser un latino dentro del UFC es orgullo, es poner mi sangre en lo más alto. Ecuador, me hicimos de nuevo, estoy de vuelta. Vine para quedarme. Señores, cuidado, se acabó. Es sábado y algunos bares y restaurantes en el país se encuentran expectantes. Hoy, el grito de aliento en estos lugares va por Marlon Vera, un manabita de 26 años que se destaca a nivel mundial en un deporte que cada día tiene más seguidores y que se diferencia marcadamente del que más acogida suele tener en Ecuador: el fútbol. Chito, apodo con el que se lo conoce, practica artes marciales mixtas o MMA, por sus siglas en inglés. Un combate proveniente de varias artes marciales tradicionales y modernas, que son empleadas para la competición en el deporte o para la defensa personal no armada. Durante su carrera, que inició cuando tenía 16 años, ha alcanzado 13 victorias de 19 enfrentamientos. Un recorrido que empezó en 2010 y que lo ha llevado, gracias a su talento en el escenario, a ser parte de una de las mayores empresas de artes marciales mixtas en el mundo, la Ultimate Fighting Championship, o UFC.
que es una de las ligas que acoge a varios de los mejores peleadores que practican este deporte. Marlon Vera compite en la categoría de peso gallo y su estilo de pelea se basa en el jiu-jitsu, muay thai y boxeo. Ser parte de la UFC tiene un gran significado para Chito y seguramente para todo el país, ya que muy pocos latinos han llegado a pelear aquí, siendo el primer ecuatoriano en representarnos en un evento de combate tan importante. 135 for Chito. Previo a la última de sus peleas en noviembre de 2018 se enfrentó a Guido Canetti. Es el tipo de pelea que apunta. Vera que fue hacia adelante, mete la rodilla. Otro rodillazo más terrible, rodillazo de Chito Vera. Está sentido Guido. Se amarra la pierna con los codos, está montado. Gerdi lo mira de cerca, gira Canetti. Va por el mataleón. A quien venció por sumisión. La victoria para Ecuador o se queda en Argentina. A ver si se puede defender Canetti. Señoras y señores, la victoria es para Marlon Chito Vera. Tremendo triunfo para el ecuatoriano. Le pegó muchísimo. En marzo de este año ganó por nocaut técnico al estadounidense Frankie Saenz, en un enfrentamiento que solo duró 1 minuto y 25 segundos. Buena, Chito. El resultado final desató la alegría de los fanáticos de este deporte. Una carrera de marcha marcó un punto de rating, pero memorable en el Ecuador, porque estaba corriendo Jefferson Pérez en unos Juegos Olímpicos. Para que un deporte surja, necesitas tener a alguien haciéndolo bien, que esté dentro de la élite. Por eso empiezas a seguir la Premier, porque hay ecuatorianos. Por eso empiezas a seguir el torneo mexicano, porque hay muchos futbolistas ecuatorianos jugando en el torneo de fútbol de México. Empiezas a seguir la UFC. Y ojo, que hay mucha gente que sí la seguía, pero se vuelve un poco más masivo porque ya hay un ecuatoriano, hay una identidad, hay una razón de verla. ¿O acaso alguien volvió a ver una carrera de marcha cuando no está Jefferson Pérez o ahora Glenda Morejón? Nadie la ve. La ve si está un ecuatoriano participando y corriendo. Pero de ahí, yo no sé si vayan a ver la Copa del Mundo en Helsinki de marcha sin ecuatorianos, o si vayan a ver una prueba del Grand Prix de Australia de marcha sin ecuatorianos. Es distinto, es el sentido de pertenencia, es ese querer estar cerca del ecuatoriano. Por eso digo, no hay una gran cultura deportiva, pero sí hay una gran cultura a querer ver a tu representante en sea cual sea el deporte, y ahí es cuando nacen todos estos brotes de novelería, de querer enamorarte de un deporte. Algunos se quedan enamorados para siempre, otros solo de manera cíclica, pero lo que está haciendo Chito Vera en este momento con las artes marciales mixtas es ese fenómeno. Lo que menciona el periodista Diego Arcos ya puede evidenciarse en algunas ciudades. En Guayaquil, por ejemplo, han surgido varias academias en distintos sectores de la ciudad donde se enseñan las disciplinas que son usadas en el MMA y de las que comienzan a salir los nuevos deportistas ecuatorianos. Yo creo que se masifica con el éxito de UFC, de esta liga norteamericana que comienza a cruzar fronteras. Y que se hace popular en televisión. Exactamente. Pero la historia de este deporte en Ecuador no es tan reciente. Julio Molina es empresario y conoce en detalle los ascensos que ha tenido esta disciplina. Más o menos viene desde hace 15 años atrás. Ha ido avanzando poco a poco. Nace con el EFC, Ecuadorian Fighting Championship, que fueron eventos que se hicieron en azoteas, en coliseos, pero muy underground, muy pequeños, pero ya más profesionales. No clandestinos porque se vendían las entradas, era abierto al público y fue la primera jaula profesional que se importó, que le importó Freddy Toral en esa época. Entonces ya los eventos eran ya un show, pero seguía siendo un mito porque no habían coberturas, la gente le daba miedo, pero existía esa emoción de la gente. El paso de los años le ha dado a Molina la suficiente experiencia para abrir una cadena de gimnasios que permiten la masificación y el interés de pequeños peleadores. Nosotros a los niños desde los 5 años les damos más deportes tradicionales como el judo. Aquí se imparte el judo a los niños de 5 a 12 años, que es un deporte más tradicional, más marcial. Luego de eso le damos a escoger entre el Muay Thai, que tenemos aquí Muay Thai, que es el box tailandés, que es el arte de las 8 puntas, que es muy usado en la jaula, en el MMA, y tenemos el sistema de 10th Planet Jiu-Jitsu, que es uno de los Jiu-Jitsu hechos, que es la pelea en piso, hecha para la jaula. Entonces ya se comienzan a preparar para poder debutar en la jaula. Cuando Julio Molina se refiere a la jaula, nos está hablando del cerco metálico que encierra aquel espacio en el que los peleadores se enfrentan
poniendo en práctica sus destrezas. En MMA las opciones de ataque son mucho más amplias, pues permiten emplear puños, codos, rodillas y piernas para alcanzar su triunfo. Yo tomé esto como una profesión. Me decidí tomar este deporte como una carrera, una pasión para mí. Aarón Cañarte tiene 21 años y era futbolista. Su padre quería que fuera portero. Sin embargo, un día decidió buscar en las artes marciales otra forma de ejercitarse. Esa decisión cambió su vida. Hoy gana torneos internacionales y enseña a otros a través de su academia. Señores, cuidado. Se acabó. Esto se acabó, señores. Sí. Esto se acabó. Y ya sabemos por qué le dicen Tommy Gun. Así es, señor. Entré como un hobby a este deporte y me gustó. Comencé a pelear aquí nacionalmente, en eventos, en diferentes eventos. Y me gustó. Y hasta que se dio la oportunidad el año pasado. ¿No te daba miedo? Sí, son nervios en el momento, pero una vez que ya estás adentro ya se te olvida los nervios y solo lo que tienes que hacer es pelear. Dice que viene de Ecuador, Guayaquil, y la pelea anterior él hizo que 25, tremendo. Aarón también representa al país. Ha competido en la UCC con base en Panamá. La Ultimate Combat Challenge es la liga más importante de América Latina. Un torneo en el que nuestro representante jamás ha sido derrotado hasta hoy. Y en el que también han peleado otros ecuatorianos con representaciones destacadas. Emiliano Linares pasó por aquí en abril y derrotó por nocaut técnico al costarricense Gabriel Rojas. La pelea de Linares era por la defensa de su cinturón, título que había obtenido en Honduras en el año 2018. Rommel Orozco es cuencano, entrena desde los 11 años y dice que tiene la mitad de su vida preparándose en este deporte. Eso lo tiene hoy en un nivel alto. Es actualmente campeón de MMA en Quito, ciudad donde vive. Se inició en el kickboxing, disciplina con la que ha representado al país en varios Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Bolivarianos, siendo campeón. Por ello, en el MMA se especializa en peleas tratando de mantenerse de pie y no sobre el suelo, aunque destaca de este deporte la posibilidad de mejorar a los peleadores. Empezar con una disciplina, aprender otra y luego combinarlas en el combate. La metamorfosis de un peleador, ir entrenando un estilo y después acoplarse a los demás estilos para ser más completo. Esas son las ventajas que tú has identificado, que tú puedes adaptarte a nuevas adaptarme disciplinas. a otros artes marciales, a otros tipos de lucha. ¿Cómo ves el desarrollo de este deporte en Ecuador? Está avanzando full por EGMA, está avanzando en otras organizaciones aquí en el país y también sí está habiendo un poco de fans. La gente a nivel aquí del Ecuador ya está un poco más interesada en eso. Solo está de espaldas contra la jaula. 2, 3, 4. Para Cindy, quien a través de un reality se dio paso en el mundo de las peleas, las artes marciales mixtas han convertido en una alternativa útil para personas que, por ejemplo, necesitan aprender a defenderse. Hace 2 años imparte clases a niños y mujeres. Más lo que es defensa personal, como por ejemplo derribos, técnicas en el piso, finalizaciones, sumisión. Y lo que parte también de defensa personal, que es lo que yo más le doy a los niños y a las chicas, es cuando alguien te ataca por la espalda. Para todo eso hay una técnica. Entonces en eso me enfoco yo más. Cuando viene alguien a recibir una clase contigo, ¿por qué vienen? Bueno, la mayoría de chicos, principalmente jóvenes, vienen más por strike. El boxeo, golpes, o sea, les llama más la atención eso. Pero en clases, digamos, de chicas o niños, más defensa personal. Pero entrena a diario para seguir compitiendo. Durante 2019 ya ha pactado encuentros alrededor del país, con la intención de abrirse camino internacionalmente. Es que claro, ser un competidor de artes marciales mixtas en Ecuador aún no garantiza poder llevar una carrera que pueda al menos retribuir económicamente el esfuerzo que se hace en cada entrenamiento.
Salir del país y competir internacionalmente es por ahora la única fórmula que puede permitirle a un luchador de MMA el éxito y la idolatría. Marlon Vera dice que lo tuvo muy claro desde siempre. Por esa razón decidió radicarse en California, Estados Unidos, desde el año 2016. Sin eso, afirma, no tendría los resultados que tiene ahora. Porque en este país no hay el deporte, no hay los entrenadores adecuados, no hay los compañeros. ¿Por qué? Porque todos éramos a un mismo nivel y a veces tenemos que ver cuál es el siguiente nivel. Y eso, ¿quién te lo da? Los entrenadores que han tenido experiencia dentro del UFC, los entrenadores que han ganado dentro del UFC. Y aquí no había eso. Aquí simplemente era... ¿Y siempre quisiste, esa era tu meta? Sí, ir toda al mi UFC, vida. Desde que empecé a pelear? entrenar, sí. Y toda la vida me gustó pelear. ¿Desde cuándo lo haces? ¿Desde que saliste del colegio o antes? Cuando estaba en el colegio, en quinto curso, empecé a entrenar. Y un año antes de graduarme fue mi primera pelea de MMA. Entonces, el día siguiente que me gradué, una vez que ya se acabó el colegio, ya no había colegio para nada más, ese día empecé a entrenar en la mañana y en la noche. Con todo el éxito acumulado en la UFC, en diciembre de 2018 Vera regresó a Ecuador por unos días para ser parte de un proyecto que busca beneficiar a por lo menos 3.000 jóvenes en la práctica de artes marciales mixtas. En la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, se inauguró un centro deportivo que no tendrá costo de inscripción y que podría ser la semilla que germine nuevos competidores. ¿Quién quita que sean las próximas estrellas? Es muy probable. Así cuando habrían academias pequeñas de fútbol en el pasado y salían, no sé, el Team Delgado, Tilino, personas así, ¿por qué no van a salir peleadores ahora? La academia fue montada en un espacio de 700 metros en donde se instalaron implementos para la práctica de deportes de combate. Y la finalidad es que este sea un proyecto social que ofrezca la preparación para el manejo contra el bullying y la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el secreto del éxito? Disciplina, dedicación, sacrificio y enfocarte en una meta y no parar hasta cumplirla. Porque a veces tú crees que no vas a lograrlo y a veces desistes un poquito antes de lograrlo. Entonces, es como, yo siempre lo veo así como cuando estoy peleando. A veces cuando tenemos una pelea estoy cansado, tengo los brazos fatigados y digamos que estoy ahorcando a alguien. Y el peleador lo está aguantando, está defendiendo bien. Pero a veces cuando yo estoy a punto de soltar la llave y dejarlo ir, él está a punto de rendirse. Entonces es lo mismo en la pelea o en la vida. Por eso simplemente nunca paré. No importaba qué pasaba en el exterior, no importaba qué decían, siempre lo intenté y no dejé de intentar fuerte. Con Chito Vera la entrevista ha durado cerca de 1 hora. Tiene mucho que decir y lo que más resalta se enfoca en las carencias que como país aún tenemos en preparación deportiva. Detrás de lo que la gente puede ver en la pantalla es muy poco, confiesa Chito. Su historia es la de un emigrante que se llevó a su familia a otro país en busca del éxito. Está casado y tiene 3 hijos. Entrena todos los días en jornadas de 6 horas en busca de su pelea más importante: ser campeón de la UFC. Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Visión 360, periodismo desde todos los ángulos posibles. En esta 6ª temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Así quedó este bus tras impactarse contra una plataforma. Una persona fallecida y 2 heridas es el saldo de un accidente de tránsito suscitado la mañana de este jueves. El carro fue impactado por un camión de carga en la vía Chone-Tosagua. Un accidente de tránsito cobró la vida de 4 personas. En escombros quedó este camión luego de impactarse contra un tráiler. Un bus de transporte internacional se volcó causando la muerte de varios de sus pasajeros. El accidente se registró la madrugada de este domingo. Volcado terminó este vehículo luego de chocar contra un bus interprovincial. Se registró el accidente este jueves entre un bus de transporte urbano y un camión de carga. La identidad de 4 cuerpos calcinados sigue siendo una interrogante tras el triple choque en una vía de Los Ríos. Cualquier persona no está exenta de recibir la llamada que yo recibí. Jamás me hubiera imaginado
que yo a las 2 de la mañana iba a sonar el teléfono y me iban a decir que mi hijo sufrió un siniestro de tránsito. Pero los latinoamericanos todavía estamos trabajando en la norma. ¿Por qué no pasa en otros países? Porque en otros países se cumple o se cumple. La conducta temeraria es aquella conducta que provoca al otro y puede generar una situación hasta de muertes. Porque pensamos que lo que le pasó al otro no me va a pasar a mí. Porque todo lo vemos desde lejos. No asumimos nuestras culpas y todo el tiempo estamos relegando, eso le pasó al otro, a mí no me pasa. A eso de las 8 de la mañana recibo una llamada estando en pleno mercado de mi hijo el mayor y me dice que corra porque en la esquina de la casa había un accidente fatal y mi hermano se está muriendo. Entonces yo le digo, ¿que eres loco? ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás seguro? Y me dice, sí, papá, abuela, que mi hermano se muere. Me enteré que había perdido las piernas. Incluso, claro, yo me veía que estaba con moretones y estaba hinchada. Había venido un psiquiatra, conversó conmigo. Tampoco entendía por qué me decía tantas cosas. Luego vino mi doctor traumatólogo y él fue el que me dijo que había perdido las piernas. Nuestra cultura nunca ha sido del tema de ser preventivos, del tema de ser cuidadosos o cumplidores de la ley. Generalmente estamos viendo en el momento, si es que hay algún tema de control, veo por dónde lo eludo, si ya sé que hay un radar en este lugar, me espero, bajo la velocidad mientras esté el radar, pero paso el radar y acelero con todo lo que me da el vehículo. Hay estas cositas que no tienen muy claras las personas en la responsabilidad tan grande que tienen ellos detrás de un volante. Que la vida puede cambiar en segundos por una irresponsabilidad. En el 2018, la empresa de transporte urbana de Guayaquil, Saucin, tomó la decisión de cambiar 20 de sus buses de diésel a eléctricos. La única opción que había en ese momento de dejar de contaminar es precisamente cambiar la tecnología, cambiar de buses convencionales a buses eléctricos. Los cambios son mejores porque uno ya va cómodo, es mucho más amplio para andar con los niños. La carrera es contra el tiempo. Si no se regulan los incentivos para permitir que las cooperativas comiencen a cambiar sus buses por eléctricos, el país se retrasará una década en mejorar su sistema de transporte. Estos buses vienen trabajando 14 años, es decir, es urgente la renovación de la flota y nosotros quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacerlo con una movilidad sostenida, como es lo correcto. Porque si hoy no lo hacemos de esa manera y volvemos a tener buses Euro 3, nos tardaremos otros 12 o 14 años más para volver a recambiar esa flota. Comenzar las acciones para mitigar el cambio climático no puede tomar más tiempo. El auto ecológico no existe. El auto que no tiene impactos ambientales. El automóvil verde. El automóvil amigable con el ambiente. Eso es una cosa que no existe. ¿Ya? Es una ficción. Encontrar el equilibrio es complejo. El 56% de la contaminación de las ciudades es provocado por el transporte a combustible, lo que impacta en el cambio climático que ya es una realidad. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.